Dicen que lo bueno siempre vuelve, así que volvimos. Acá tenemos nuevamente con ustedes Asia en Movimiento. Asia más en movimiento que nunca, y esta vez volvimos con la colaboración del Hotel Castelar, a quienes agradecemos muchísimo por cedernos este espacio, y todos aquellos que les gusta lo tradicional, una cálida recepción, bueno, acá sin dudas van a encontrar. Y nosotros vamos a traerles temas geopolíticos, las relaciones entre los países, temas económicos, y todo esto con esta mirada tan particular y muy propia de ACTV. Como es el primer programa de este nuevo ciclo, les voy a presentar quiénes son los que vamos a participar, ya que la familia ha crecido. En este primer bloque vamos a empezar a ver la primera parte de la entrevista. Vamos a un segundo bloque donde podrán ver con más detenimiento, a escuchar a nuestro invitado. Y en el tercer bloque va a estar Azur Selene Ramírez con Ezequiel Ramoneda y Marcelo Ramírez analizando no solo sobre la entrevista, sino los temas relacionados del día. Así que para arrancar, nuestro invitado en este primer programa es el doctor Jorge Malena. Creo que no es necesario presentarlo porque tiene una trayectoria amplia, es realmente muy especial, uno de los sinólogos más reconocidos de la Argentina, así que con gusto los llevo a ver esta pequeña pero primer parte de la entrevista que le realizó Marcelo a él. Así que allá vamos. Como bien ya estaba anunciando Ivonne, hoy estamos con el doctor Malena, que no hace falta que lo presentamos, siempre decimos lo mismo, estuvo muchas veces en este programa, cuando lo hacíamos en Senado TV y en otros programas, y es un destacado especialista en todo lo que tiene que ver con China. Así que, ¿cómo está, doctor Malena? Bienvenido a Asia en Movimiento. Mucho gusto y mis felicitaciones en esta nueva etapa, es un gusto haber sido invitado. Bueno, hoy es el programa inaugural, así que bueno, arrancamos con los viejos conocidos. Doctor, una de las cosas que queremos hablar, aprovechando el manejo que tiene la situación China, es cómo China está cambiando algunas cosas que uno ya antes daba por sentadas, como por ejemplo, Estados Unidos, después de atacar a Irak, la reconstrucción cayó en manos de todas las empresas norteamericanas. Eso abre un poco el botín de los vencedores. Ahora vemos que en Siria esto no está pasando así y que se está hablando que China va a ser quien va a correr con buena parte de esa financiación y de esas obras. ¿Cómo se está moviendo China en este aspecto? Sí, es interesante la pregunta porque efectivamente se ha dado un cambio en el paradigma. Hasta hace 20, 25 años atrás, para China el Medio Oriente era un área marginal, periférica de su política exterior. No obstante, observamos que cada vez más China apuesta por esa región. En parte puede tener que ver con el despliegue, digamos, la retirada estratégica de Estados Unidos a la luz del desarrollo de fuentes alternativas de energía, como es en el caso del petróleo, el fracking. En el caso de China particularmente, con esta iniciativa de la nueva ruta de la seda, tanto el Asia Central como el Medio Oriente han pasado a ser objetivos de su interés estratégico, y lo que aquí vale la pena destacar es el enfoque, el abordaje diferente que hace China, porque ellos reconocen como causa de la inestabilidad regional la falta de crecimiento económico, la falta de diálogo, y en ese marco entonces promueve tanto esta iniciativa de la nueva ruta de la seda, pero al mismo tiempo reúne a las partes sin armar alianzas, sin buscar intervenir en los asuntos internos, sin dar recetas sobre qué se debe hacer en materia de política interna. Es decir, hay un enfoque totalmente nuevo, apartidario y muy pragmático. Ellos están también trabajando en los negocios de reconstrucción, represas, cloacas, agua potable. ¿Eso también es área de interés de las empresas chinas? Sí. Si bien, bueno, en el caso chino sabemos que son corporaciones estatales, pero está teniendo lugar a nivel ministerial
lo que se llama el Foro de Asia, China y los países árabes, en donde casualmente lo que China ha ofrecido es para la región en su conjunto 23.000 millones de dólares para el desarrollo de obras de infraestructura que no solo van con los grandes proyectos como aquellos que todos conocemos por esta nueva ruta de la seda, sino como has mencionado, cloacas, viviendas, educación, promoción del comercio, con lo cual, digamos, hay una nueva esperanza, un nuevo optimismo sobre el futuro del Medio Oriente en general y de Siria en particular. ¿Esos 23.000 millones se refiere exclusivamente a Siria o es a toda la región? Es para la región y en el caso específico de Siria ya hay en marcha proyectos por 3.000 millones de dólares que a la luz de que hay muy pocos estados apostando por el futuro o por lo menos por la futura reconstrucción económica de Siria, es una señal muy promisoria. ¿Y cómo es la relación que están teniendo con otros países que también han sufrido las primaveras árabes y que han necesitado proyectos de reconstrucción? Bueno, es otro detalle interesante de destacar porque en el caso chino ellos juegan tanto con Arabia Saudita, con Irán, con Israel. De allí esta mención que hice sobre el carácter apartidario y sin buscar forjar alianzas contra un tercer estado en particular. El tratamiento que China le da a todos los actores del Medio Oriente es el mismo. A veces eso me imagino que va a traer polémicas, porque por un lado está bien y es bueno que no haya injerencia de estados como China en otros países, pero a la vez también a veces uno plantea no hay ningún tipo de sanción a los que puedan ser después regímenes totalitarios. O sea, para China es absolutamente un problema interno eso es un enfoque muy diferente a lo que estamos acostumbrados. Sí, más allá obviamente de los juicios de valor que cada uno de nosotros podemos hacer, lo que estoy haciendo en este momento es describir qué pasa y por qué pasa lo que pasa. En el caso de China, la política exterior, ya incluso desde la propia era maoísta, a partir de los llamados 5 principios de coexistencia pacífica, se asume la no injerencia en los asuntos internos de otro Estado, el respeto por la soberanía, el beneficio mutuo, como algunos de esos 5 principios. Bueno, en la época de la reforma, a partir de Deng Xiaoping y en la era post-denguista, dichos principios han sido conservados. ¿Cuánto pesa la decisión de China de intervenir directamente en este tema? La presencia se calculaba en más de 5.000 combatientes uigures en Daesh. ¿Cuánto significa eso para un poco estar previniéndose de un futuro problema? Es un punto interesante tratar, porque casualmente un número considerable de integrantes del Estado Islámico provienen de lo que es la etnia uigur o turcomana del oeste de la República Popular China. Ellos han creado el movimiento para la liberación del Turquestán Oriental, que comprende la actual región del Xinjiang dentro de China. Por ese motivo, entonces, digamos, hacerle frente al terrorismo como parte de esa estrategia de reconstrucción es uno de los pilares. Ellos en principio hablan, bueno, del desarrollo económico, de la promoción del diálogo político, pero es una realidad que también la lucha contra el terrorismo es la tercera pata. ¿Cómo, si uno evalúa la inteligencia china, cómo la podía llegar a mensurar? Uno sabe, por ejemplo, que la inteligencia israelí siempre ha sido muy eficiente, sabemos de la presencia del MI6 en la región y, bueno, unos vínculos bastante polémicos con Daesh. También sabemos, bueno, la omnipresente CIA. ¿Cómo entra en estas categorías China? Que le haga esta salvedad. En estos días se está hablando mucho sobre el tema de cómo China desmanteló hace menos de una década toda una red de agentes norteamericanos y que, bueno, ahora
parecería como que, bueno, nadie esperaba esa capacidad en China. Sí, para el abordaje académico de este tipo de cuestiones tenemos un gran desafío porque no hay suficiente bibliografía. Pero por lo que se alcanza a conocer, en China existe el Ministerio de Seguridad Estatal, que viene a ser un equivalente a la CIA estadounidense, y luego existe el Ministerio de Seguridad Pública, que es el equivalente al FBI de Estados Unidos. Entonces, digamos que ambas están formalmente a nivel ministerial, por lo cual tienen un acceso importante de fondos y una vinculación muy directa con el poder central. En líneas generales se habla de su eficacia, más allá de que, te reitero, es muy difícil encontrar obras para que uno tome conocimiento de cómo es su accionar. ¿Es muy difícil para las potencias extranjeras poder tener penetración dentro de China? En líneas generales, a partir de lo que fue la reforma y apertura económica iniciada a fines de la década del 70, el país se abrió a los extranjeros y eso permitió que no solo empresarios o educadores ingresen a China, sino otro tipo de personas desarrollando otro tipo de actividades. El propio Deng Xiaoping dijo de que cuando abrimos las ventanas corremos el peligro de que entren moscas. Entonces han habido este tipo de armado de redes que mencionaste, que aparentemente en gran mayoría ha terminado siendo descubierta por las agencias pertinentes del gobierno chino. Y bueno, para tener un poco, ya nos quedan 2 minutitos para terminar este bloque. Para tener una idea del panorama general de Medio Oriente, nos faltarían 2 actores que son importantes, que sería Irán e Israel. ¿Cómo es la relación con China? Es muy fluida en ambos casos, si bien la vinculación con Irán se extiende más en el tiempo, con Israel es más cercana, pero no solo hay contactos a nivel económico. En el caso de Irán cabe destacar que Irán tiene a China como principal socio comercial, sino que también existe una serie de intercambios culturales, además por supuesto del diálogo político, y esto tiene que ver con esa estrategia china de promoción del poder blando para generar simpatía, adhesión, sin importar el posicionamiento internacional del actor en consideración. Bueno, doctor, hacemos una pausita ahora y volvemos en unos segundos con la segunda parte de la entrevista. Muy bien, Marcelo, parece una pequeña muestra, ¿no? Pero digamos que es simplemente para despertarles interés y decirles que no se vayan. Nosotros los llevamos a un pequeñísimo corte y enseguida regresamos con la segunda parte de la entrevista. Muy bien, ya estamos en el segundo bloque. Marcelo con el doctor Jorge Malena hablaron sobre China. ¿Qué más? Este gigante asiático que sin dudas está moviendo el tablero en el mundo, ¿no? Ha vuelto. Es como que ha resurgido después de algunos años de estar un poco aletargados y está tomando fuerza cada día. Así que los llevo con Marcelo para continuar con la entrevista al doctor Jorge Malena. Bueno, venimos con la segunda parte entonces de la entrevista con el doctor Malena y ahora vamos a enfocarlos en un tema que, si uno habla de China y habla, bueno, como la superpotencia que está emergiendo y que está desafiando al poderío occidental, es indudable que cualquier nación, por más que tenga vocación pacífica, necesita fuerzas armadas en condiciones de garantizar sus cuestiones de seguridad mínimas. ¿Cómo es la situación en este aspecto de China? ¿Cuáles son los objetivos de su rearme? Ha habido una evolución del punto de vista doctrinario. Si tomamos la percepción que tuvo sobre la cuestión de defensa la República Popular desde la época de Mao, luego de Deng Xiaoping y con el post-denguismo.
En el año 2004 tuvo lugar una revisión estratégica en donde la nueva doctrina militar fue definida como de defensa avanzada con proyección de fuerzas. Es decir, ellos están convencidos de que es necesario proyectar fuerzas más allá de su frontera para llevar a cabo una defensa activa. Entonces, en ese marco está teniendo lugar el desarrollo de medios locales propios, de fabricación propia, como así también adquiridos en el exterior, que acompañan esta nueva visión. Por ese motivo, bueno, tenemos conocimiento ya de la existencia de un portaaviones que, si bien tenía origen ucraniano, fue todo remodelado para tenerlo más avanzado. Actualmente el primer portaaviones, pero de fabricación local, está siendo puesto a prueba y ya estaría operativo el próximo año, y hay un segundo portaaviones de fabricación local que está comenzando a ser desarrollado. Más allá de la cuestión de los portaaviones, también existe una serie de medios que acompañan, como submarinos de, digamos, proyección nuclear, y también de la infantería de marina. Es decir, principalmente es la Fuerza Naval China la que acompaña esta idea de la proyección avanzada de fuerzas, y en menor grado también la Fuerza Aérea con bombarderos de largo alcance siguen esta nueva visión. Esto obviamente genera preocupación a nivel regional, pero tiene que ver con esta nueva modalidad de no esperar que las amenazas lleguen hasta las propias fronteras. Cuando hablamos, usted me decía, de proyección de fuerza, podemos entenderlo de distintas formas. Podemos entender fuerzas en aguas regionales, o podemos hablar ya de una marina de aguas profundas, de aguas azules, y proyección extracontinental. En este caso, llama un poco la atención el tema de los portaaviones, porque básicamente el portaaviones es un tema como para proyectar fuerza realmente a distancias mayores. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el límite de esta proyección de fuerza china, o es global ya? En estos últimos 15 años observamos que la presencia naval china ha llegado incluso al propio Cuerno de África para hacerle frente a la piratería marítima, y luego ellos, en lo que es estrictamente su teatro de operaciones del este de Asia, reconocen una primera y una segunda cadena de islas como líneas de defensa naval, en donde la segunda cadena, que es la más exterior, llega ya a islas del Pacífico Sur. Entonces, digamos que esto es lo que genera esa preocupación regional, si bien, reitero nuevamente, ellos ven como un área natural de influencia tanto el este como el sur de Asia. Ahora, si uno habla de la contención de China, de la proyección de capacidad militar, también esto responde a una nueva estrategia que es, bueno, la del OBOR, que es, yo creo que la gran apuesta que cambiaría, podríamos decir, el comercio global en las próximas décadas. ¿Cuál es la base de esta apuesta esta apuesta de China? ¿Es salir de las rutas que controla la Marina estadounidense y asegurarse una provisión diferente? ¿Es resucitar o volver a levantar zonas que hoy están deprimidas en lo que tiene que ver con lo que es el comercio? ¿Cuál es el objetivo final de esta historia? Esta es una estrategia multifacética. Esta nueva ruta de la seda, o iniciativa de una franja, un camino, por un lado identifica a nivel continental 6 corredores que unen a Eurasia. Luego, a nivel marítimo, tenemos lo que ellos llaman la nueva ruta marítima del siglo XXI, que va por el mar del sur de la China, cruza el estrecho de Malaca, ingresa al Océano Índico y luego sigue tanto por el Canal de Suez en dirección al Mediterráneo, como así también a través del sur de África hacia el Océano Atlántico. Sin ir más lejos, en mayo del año pasado, América Latina fue formalmente incluida
por el gobierno chino dentro de esta nueva ruta de la seda. Si bien, digamos, el espíritu oficialmente anunciado es que es una iniciativa económica, no podemos dejar de reconocer su dimensión geopolítica. De allí que algunos hablan de que lo que era inicialmente esta proyección naval marítima más allá de las fronteras, más allá del espacio natural de influencia de China, tiene que ver, sí, con, digamos, enmascarar a partir de la nueva ruta de la seda dicha expansión. Bueno, si hablamos de la ruta de la seda, hubo un actor, yo creo que crucial por su peso demográfico, que es India, que en un primer momento se mostró bastante reacio a esto y ahora da la sensación como que parecería que estaría replanteando su posición. ¿Qué está sucediendo con India? Sí, efectivamente es interesante el comentario porque hasta junio del año pasado, julio del año pasado, todo llevaba a pensar sobre la eventualidad de un conflicto, incluso un conflicto bélico entre ambos países. Sin embargo, en este último año, o quizás en estos últimos 8 meses, para ser más precisos, ha habido un gradual acercamiento entre ambas partes. Sin ir más lejos, hace 4 o 5 meses atrás tuvo lugar una cumbre informal entre el primer ministro de la India y el presidente de la República Popular China, donde ambas partes desarrollaron pronunciamientos mucho más a favor de la solución pacífica de sus controversias y mirar el futuro en materia, por sobre todo, de crecimiento. No nos olvidemos que los dos países son las economías emergentes más grandes del planeta. Por lo tanto, digamos, la búsqueda de la cooperación por sobre la competencia es algo natural. Pero desde ya hay terceros actores involucrados que pugnan porque las cosas vayan en otro sentido. No nos olvidemos de que para Estados Unidos la India, por la cercanía en materia de sistemas políticos, es el actor preferencial a la hora de contener a China. Y casualmente para Japón, que se siente arrinconado por China, el apoyarse, el crear un pivot asiático a partir de la alianza con Australia, con la India y con Estados Unidos, es también una alternativa estratégica muy importante. Entonces yo creo que va a ser muy interesante ver este diálogo entre los dos gigantes y a su vez el papel que estos terceros actores van a seguir jugando. Ahora hubo, creo que en los últimos 2 años y medio, un elemento disruptivo y para muchos impensado, que fue la llegada de Trump al poder. En cierta medida esto ha conmocionado porque yo creo que ha salido de los marcos tradicionales y ese avance hacia un mundo globalizado, sin fronteras, a favor del libre comercio, empezó a ceder espacios muy rápidamente. Y dentro de este esquema daría la sensación como que la postura de Japón empieza a quedar un poco en el aire, empieza a tener un vacío, no tiene el mismo apoyo que tenía antes de los propios Estados Unidos, porque Estados Unidos en sí están cambiando. Y que tal vez algo de esto se empiece a ver en la posición de la India, que también empieza a sentir que tal vez el camino hoy pasa por otro lado. Entonces un poco la pregunta era esa: ¿cómo observa China la situación con Estados Unidos? Porque por un lado vemos una creciente tensión económica, pero por otro lado daría la sensación como que si Trump cumple con sus ideas originales, que en algunos casos han sorprendido bastante, que sería ir retrayendo sus tropas de distintas partes del mundo, para China también eso podía ser positivo, sobre todo en la zona del Mar Oriental. Sí, desde ya que, en primer término, aún en el caso de lo económico, que es lo que aparenta ser el principal punto de conflicto, ya que todos hablan de una guerra comercial, tenemos que destacar la interdependencia existente entre China y los Estados Unidos. Es más, para China mantener una buena relación económica con Estados Unidos es central. Recordemos que el año pasado el superávit comercial que China tuvo con Estados Unidos fue de casi 360.000 millones de dólares. Reitero, no hablo de total del comercio bilateral, sino de superávit comercial. Entonces digamos que a partir de aquí
Las otras cuestiones, como lo estratégico, lo que tiene que ver con la seguridad regional, desde ya que para China es relevante, y en ese contexto China mira con preocupación que continúe el despliegue estadounidense tanto en Japón como en Corea del Sur. Si tenemos en cuenta que concluyó la Guerra Fría, la presencia militar estadounidense en Japón no tiene sentido. Y si contemplamos también cómo se desarrollan las conversaciones con Corea del Norte, tampoco tendría sentido mantener la presencia en Corea del Sur. Entonces yo creo que en tanto y en cuanto se pueda avanzar en las negociaciones sobre la cuestión comercial y al mismo tiempo, digamos, China se presente como un país que no amenaza la paz y la seguridad en el este de Asia, pues entonces sí se podría avanzar mucho más como estás mencionando. Por ahí ya esto sería más a título personal, ¿no? Pero ¿cuál es su opinión sobre el objetivo final de Trump? O sea, ¿está presionando con una guerra comercial total para negociar después en mejores posiciones o realmente está decidido a romper? Casualmente estoy desarrollando un curso que comenzó la semana pasada y continúa esta semana sobre la guerra comercial, y le puse como subtítulo a lo que es la guerra comercial entre Estados Unidos y China, el interrogante sobre: ¿estamos frente a un proceso de transición hegemónica? A mi entender, la cuestión comercial es un factor, es una pata en esta mesa, pero no sería, digamos, la única cuestión bilateral. Está detrás también cuestiones que tienen que ver como por ejemplo el desarrollo económico a partir de la aplicación de altas tecnologías. China hace pocos años atrás lanzó el programa Made in China, o por lo menos así ha sido traducido al inglés, pero en realidad debería llamarse Created by China, en el sentido de que como la innovación pasa a ser la punta de lanza, porque China busca dejar de reproducir aquello que han diseñado otros, como hemos visto en los últimos 30 años. China ahora quiere desarrollar sus propios diseños, quiere aplicar su propia innovación a la producción. Entonces, como se ha puesto como prioridad la tecnología de punta, Estados Unidos teme de que termine siendo superada en algunas áreas por China. ¿China ve una diferencia entre los modelos norteamericanos de Obama, Hillary y el de Trump? Sí, desde ya que sí. Incluso siendo Hillary secretaria de Estado y eventualmente si hubiese podido ganar las elecciones presidenciales, ella levantaba la bandera de que en el mundo había espacio para las dos potencias, que el crecimiento de China no implicaba una afectación de los intereses estratégicos de Estados Unidos, sino que por el contrario, Estados Unidos podía acomodarse al surgimiento de China. Esto incluso para la teoría de las relaciones internacionales es un factor relevante, porque como sabes existe aquella creencia de lo que se llama la trampa de Tucídides, donde analizando, digamos, desde la Grecia antigua hasta el siglo XIX, siempre se percibió que aquella potencia que desafiaba al actor preeminente terminaba dirimiendo la hegemonía internacional a partir de una guerra. En el caso de China, ellos hacen referencia a que por el contrario su surgimiento es pacífico y que China es un motor de crecimiento y que por lo tanto no necesariamente esta presencia de China en el mundo traerá aparejado una inestabilidad mundial. Ya nos quedan apenas 3 minutos, la verdad nos ha volado el tiempo, así que vamos a tener que tratar de resumir esto en una pregunta que venía pensando mientras usted hablaba, que era sobre el tema de cómo enfocar realmente las intenciones de Estados Unidos. En algún momento, como decía Hillary, Obama, hablaban de acercarse a China. Hoy hay un conflicto interno porque hay sectores que quieren alejarse de China, que están yendo a confrontar. Por otro lado también, bueno, están los consejos de que en realidad hay que acercarse a Rusia para aislarlo de China
y poder romper, sería una especie de reedición de la política del ping-pong, pero esta vez al revés. ¿Cómo vi este tema? Y me lo redondea con también decir cuál va a ser la política definitivamente de China con respecto al yuan, si lo quiere posicionar como una moneda no hegemónica, pero por lo menos como una moneda que rivalice con el dólar. Bueno, según lo que fue a fines del año pasado la directiva de seguridad estratégica de Estados Unidos, ellos identificaron a China como un competidor estratégico, como una amenaza económica y como una potencia revisionista. Es decir, tres calificativos muy duros, donde, digamos, incluso la cuestión de potencia revisionista guarda relación con ese enfrentamiento, o por lo menos esas críticas que China hace al orden político y económico internacional forjado por Estados Unidos y sus aliados desde la década de 1950. En ese contexto, entonces, de creciente enemistad, China, a la luz de lo que es el actual panorama de guerra comercial, tiene ante sí una serie de herramientas. Una de ellas es sacarse de encima los bonos del Tesoro de los Estados Unidos. Viene haciendo paulatinamente. Y que tiene por una cifra de más de $1 billón, pero también, como mencionas, puede acudir a la devaluación del yuan para promover aún mucho más sus exportaciones. Es decir que a pesar de que el gobierno estadounidense ya ha aplicado aranceles a exportaciones chinas por $50.000 millones y amenaza gravar otros productos por $100.000 millones más, yo creo que las cartas que tiene China en la manga son todavía mucho peores. Voy a robarle 30 segundos más al próximo bloque del programa y le voy a preguntar, cortito, ¿cuál es la mirada sobre Putin, sobre Rusia? O sea, ¿China está 100% confiada en esa alianza? Digamos que China, por lo que expresa su política exterior, confía tanto en India, confía tanto en Rusia, en Sudáfrica y en Brasil, y de ahí la importancia que le da al foro de los BRICS. Bueno, doctor, gracias entonces. Y bueno, vamos a volver con el programa. Como siempre, bueno, lo vamos a volver a consultar cuando querramos a tocar este tema de China, que bueno, obviamente es presente en todo lo que está pasando, cada vez con más asiduidad. Encantado, muchas gracias por la invitación. Bueno, Ivonne, volvemos entonces con vos para seguir con el programa. Muy bien, doctor Malena, muchísimas gracias por acompañarnos. Realmente fue muy interesante, siempre aprendemos muchísimo cuando lo escuchamos. Y bueno, y todas las consultas, todas las dudas que tienen ustedes, no duden en escribirnos, ya sea en nuestras redes sociales o después, una vez emitido en televisión, este programa ustedes saben que lo subimos a nuestro canal de YouTube, Asia TV Producción. Así que ahora los voy a llevar a un pequeñísimo corte. Enseguida volvemos con el tercer bloque. Muy bien, acá estamos en este tercero y último bloque con esta nueva incorporación que es Azul Selene, quien va a llevar de la mano a Ezequiel Ramoneda y Marcelo Ramírez para analizar lo que hablamos en la entrevista y lo general. Así que con ustedes el análisis de lo que sucedió hoy. Hola, ¿cómo están? Bueno, venimos de ver la entrevista a Malena. Uno de los temas que se tocó es, bueno, precisamente el obor. ¿Quién de ustedes dos me puede explicar bien cómo toma Occidente la construcción del obor? A ver, obor, como digo, es una propuesta planteada por China y dentro de Occidente, digamos, fue tomada de distinta manera. A ver, pensamos, digamos, en el Occidente clásico, fundamentalmente Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, Japón, por los aliados de Asia-Pacífico, y probablemente las economías de Europa Occidental, Inglaterra, Francia, Alemania. Si uno pensara eso como un bloque homogéneo, como así, digamos, lo fue durante gran parte de la segunda mitad del siglo XX, obor viene a marcar una cuña. En este sentido, Estados Unidos no adhirió, Japón no adhirió, Corea no adhirió, pero por ejemplo Inglaterra sí.
Inglaterra, un clásico aliado de Estados Unidos, adhirió a Eurobor, se sumó al Banco de Inversión de Infraestructura Asiático, el AIIB, Alemania lo mismo. Entonces ahí, digamos, el Eurobor marca una cuña. Uno no podría marcar una posición homogénea del mundo occidental o de los aliados de Estados Unidos en general con respecto al Eurobor. Es interesante ver, es una cuña en el mundo anglosajón, que eso no se ve muy seguido, porque en general viste que se mueven como bloque. Pero es importante, y sí lo que me gustaría también es que veamos cómo juega el papel de Trump. Yo por ahí soy un poco obsesivo y ya me lo han dicho en algunos lados, ¿no? Pero creo que cambia mucho. O sea, cuando hablamos de Estados Unidos, los dos Estados Unidos van en contra de la ruta de la seda. Correcto, a ver, y pensando por lo que vos mencionaste, el tema, digamos, del bloque anglosajón, ya específicamente ese aspecto. Pensemos que cuando se lanza Eurobor, estamos hablando, o cuando lanzan estas iniciativas del Banco de Infraestructura, de Inversión en Infraestructura Asiático, la ruta de la seda, el fondo de la ruta de la seda, estamos hablando todavía, administración Obama, todavía no existía, por lo menos, ni siquiera se había consolidado el tema en la agenda del Brexit. Entonces, por lo menos en ese sentido, hablábamos de una Inglaterra todavía en el marco, digamos, de la Comunidad Europea, de los países europeos, y cierta estabilidad. Y después, cuando asume Trump, marca ya un replegamiento de la política de Estados Unidos, ya el Brexit instalado, y digamos un Eurobor con mucho más fuerza. Entonces, digamos, habría que marcar, a pesar que estamos hablando de muy pocos años, estamos hablando de menos de 5 años, 2013, 2018. Eurobor en cierta medida fue una respuesta china a los TLC. Claro, digamos, en algún punto, acá saltamos un poco la contracara. En esta competencia en el Asia-Pacífico, que había dos grandes megacuerdos, el TTP, el Trans-Pacific Partnership, no originado, pero sí impulsado fundamentalmente por Estados Unidos, y después el RCP, el Regional Comprehensive Economic Partnership, por China. Entonces, en este sentido, digamos, la cara, por decirlo de alguna manera, de infraestructura al acuerdo comercial, al RCP, es el Eurobor. Y la cara financiera es el Banco de Inversión en Infraestructura Asiático. Son, digamos, no dos, sino tres caras, por decirlo de una manera, de la misma moneda. O sea, uno va calzado de la otra. En ese aspecto, probablemente cuando Inglaterra adhería, uno pensaba todavía en una Inglaterra dentro. Porque es la Inglaterra pre-Brexit. Claro, pensaba una Inglaterra dentro del bloque europeo. Ahora, en una Inglaterra post-Brexit, creo que siente todavía mucho más las presiones, y más con la nueva orden que está planteando Trump, digamos, con este orden ya cuasi semejante a una guerra fría, un guerra entre grandes poderes, sin tanto multilateralismo. Digamos, creo que acá, digamos, la presión que ejerce Estados Unidos sobre Inglaterra es mucho más fuerte para, digamos, tanto involucramiento como en Eurobor, tanto como involucramiento en el Banco de Inversión en Infraestructura Asiático. Y entonces, esta cosa que decías de la cuña en el eje occidental, ¿por qué Inglaterra va por un lado diferente al de Estados Unidos? En lo más resumido, más simple posible. Inglaterra, ojo, porque Inglaterra también tenés, algunos te dicen la City y la Corona. A ver, una cosa son, digamos, la alianza anglosajona, fundamentalmente Inglaterra y Estados Unidos. Uno también puede incorporar a Australia y Nueva Zelanda. Sí. Ahora, en este aspecto, vos pensás que la China de hoy, la China de Xi Jinping, no es la China de Hu Jintao y menos la China de Deng Xiaoping y Deng Xiaoping. En el sentido, ahora es una China con un posicionamiento económico a nivel mundial consolidado, ni siquiera mucho más fuerte, consolidado, ya con una proyección mundial. Claro. Ya con una proyección mundial. Entonces, en ese sentido, muchas de las economías europeas, pensamos que estamos hablando ya en un periodo de declive, de decadencia de la Unión Europea, necesitaban las inversiones chinas, necesitan el comercio chino. Una China que, valga la redundancia, aunque parezca contradictorio, defendiendo el multilateralismo, digamos, muy afín a ciertos ideales, por decirlo de alguna manera, ciertos principios europeos,
frente a un Estados Unidos que se plantea en las antípodas. Te doy una primicia, vamos a traer un especialista para analizar el tema del marxismo en China, porque viste que se discute mucho sobre si China es marxista o pasó a ser capitalismo. Muchos te dicen, no, es... claro, y es la sucesora hoy de el modelo liberal, la locomotora liberal que fue Estados Unidos, que fue Inglaterra, Estados Unidos, bueno, ahora es China. Y según dicen, en realidad no, o sea, China sigue manteniendo los principios del socialismo. Es un tema para debatirlo bastante, hasta dónde. Sí, obviamente el modelo es muy diferente. Estado presente, Estado regulador, Estado partícipe en las grandes corporaciones. Así que creo que no es exactamente lo mismo, pero creo que es bueno en algún momento poder enfocar todo el programa a analizar ese punto de vista. Y aparte ahora que Cuba está siguiendo el mismo camino. Totalmente de acuerdo y doblaría la apuesta, digamos. Uno parte de ciertos preconceptos y por lo menos del mundo académico en general, uno entendió que está hablando ya del mundo académico latinoamericano y digamos occidental, donde tomamos a priori conceptos como democracia, capitalismo, liberalismo. En el mundo asiático no es que se plantean de distinta manera o que tienen una tergiversación o una decadencia o una degradación en función de los conceptos puros que manejamos nosotros, sino que directamente uno tendría que definir al revés. Capaz lo nuestro es un caso dentro de otro universo de casos. Bueno, los chinos son muy claros en ese sentido. El mundo occidental está en una decadencia terminal, o sea, no más o menos. O sea, ellos, en privado, me lo han comentado funcionarios que ellos ven que en realidad ellos no tienen que hacer nada, no es que ellos están luchando contra Occidente, ellos solo tienen que mantenerse y esperar que Occidente caiga, porque básicamente ellos están convencidos que el declive es profundo y es de orden moral. Sí, es que algo medio relacionado con eso que quería preguntar era que ahora escuché a muchos economistas que te hablan del libre comercio como si fuera el único fin. Que siempre es deseable, siempre es lo que hay que llegar y a lo que se va a llegar eventualmente. Eso tiene una explicación clarísima. La edad que tenés. La edad que tenés, por eso ahora estoy escuchando. Yo los escuché toda la vida diciendo lo mismo. Toda la vida dieron las mismas soluciones, hicieron los mismos diagnósticos y fueron al mismo fracaso. Así que yo creo que la mejor respuesta a eso es observar qué es lo que hicieron los países que se desarrollaron. Desde los que se desarrollaron hace 4 o 5 siglos atrás, como pueden ser los británicos, hasta los más recientes como los coreanos, todos tuvieron el mismo patrón. Un Estado que marcó las reglas del juego, que cerró el mercado, permitió que se fortalezca y que después recién abrió. Eso siempre es el tema de la escalera, o sea, una vez que subieron te patean la escalera. Creo que es eso claramente. Creo que, mira, cuando uno ve las universidades, yo creo que hay que entender hoy las universidades no como algo que es como debería ser un lugar de estudio y profundización, sino en realidad que se ve mucho como una cuestión de penetración ideológica y de difusión de una política determinada. Entonces, bueno, desde la Universidad de Chicago, que fue la más clara que se vio, las grandes fortunas han invertido muchísimo dinero en formar economistas que son proclives a mantener sus ideas. Y por más absurda que sean, las siguen haciendo. O sea, no sé si querés decir algo más, pero... No, comparto, digamos, comparto. No, pero comparto. Los académicos después no van a poder entrar a la facultad, pero bueno. Pero yendo a ver un paso más o... las mismas nociones, pero trayendo a la cuestión asiática, y bueno, estamos hablando del tema de moralidades y conocimiento. ¿Cuántas, por ejemplo, carreras en Argentina ofrecen, por ejemplo, filosofía de Oriente? O sea, entrar en textos de... No me alcanzan los dedos de una sola mano, o sea, me sobran. ¿Cuántas carreras en materias argentinas, por ejemplo, en relaciones internacionales, incluyen dentro de sus programas textos alternativos, te dicen, o sea, en categoría de alternativos o de lectura recomendada, pero no obligatoria, por lo menos, algún autor o algún pensador chino o indo por matarte algunas ideas? Es mínimo, o sea, todavía sigue constituido que uno analiza la política mundial en función del prisma occidental. A mí me pasó con cosas de temas más como estudiar la Revolución Rusa puramente de textos de ingleses, bien liberales. Pasa que es eso, es liberal, pero aparte ni siquiera vos decís, tomate el trabajo de buscarme un ruso liberal. No, te buscan un británico, porque pasa todo a través de eso.
Eso es el contralor, es la aduana ideológica. Y ahora nos quedamos ya con 5 minutos, así que no sé si quieren agregar alguna reflexión más. No, en general por lo que había dicho, mira, yo lo que sí... es la parte tal vez eso para reflexionar un poco entre los dos, ¿no? Entre los tres. Tratar de entender qué es hacia dónde apunta esta guerra económica, porque la verdad es la parte que me cuesta todavía terminar de entender cuál es la política de Trump en eso. Si es, un poco yo se lo preguntaba en la entrevista, no sé si la vieron a Malena antes, si realmente si realmente Trump está golpeando con la idea de negociar, como ha hecho otras veces, o lo que está haciendo es diciendo, bueno, terminamos con este sistema, olvídense de lo que vivimos en los últimos 50 o 100 años y vamos hacia otro modelo, otra forma de relacionarse en las naciones. No sé, esa es mi gran duda y que la verdad no tengo una respuesta. Comparto, digamos, en el sentido, digamos, reafirmando lo que se mencionó antes, que nos encontramos en un momento de transición. Digamos, ¿qué es lo que, hacia dónde está apuntando Trump? No se sabe, digamos, y creo que aunque lo supiera, digamos, está la noción del American First, el American primero, está esta cuestión de volver a una cosmovisión cuasi guerra fría, pero ya el mundo no es el mundo de la guerra fría. Ya el mundo, no estamos en el mismo mundo, no están los mismos aliados, no están las mismas realidades, no están las mismas potencias económicas. Él en realidad te habla del American First, hay una nota muy interesante de Thierry Misam, él te lo lleva en realidad a 1700. O sea, va mucho más atrás y va a otro modelo. Ellos dicen que estamos malinterpretando cuando hablamos de American First como que Estados Unidos se va a imponer al mundo, si no es otra cosa. Es solo los intereses norteamericanos para los norteamericanos. Digamos, esa lógica de pensamiento, vuelvo a repetir, ahora porque está en boga en la prensa, pero la forma de pensamiento, esa noción de entender el mundo ha sido repetida en distintas administraciones estadounidenses. Yo creo que en un momento debemos estar tratando de decir, bueno, cuestiones electorales, cuestiones de reactivación económica del cinturón interno, fundamentalmente de industria pesada, el tema de las tecnologías, las transferencias de tecnologías, pero obviamente, digamos, la situación financiera de Estados Unidos no es la misma, la interdependencia del mundo entre sí misma, la dependencia que tiene el mundo con respecto a Estados Unidos ya no es la misma del periodo de la Guerra Fría, entonces ya hay otras variables que empiezan a hacer mecha ahí. En el sentido que capaz la lectura de Trump no es tan simplista en ese sentido de como volver al pasado. Y creo que ahí puede estar algunas de las variables que determinan, digamos, justamente la cuestión indeterminada o abierta a lo que se puede desencadenar futuramente. Si termina esto en una guerra, si termina en una negociación, o bueno, estableciéndose de vuelta una lógica de mundo bipolar. Si uno mira los libros de defensa norteamericanos, lo que hoy están planteando como nueva estrategia en realidad es tener un ejército capacitado para luchar contra otros estados y bajan de rango a lo que tiene que ver con el narcotráfico y lo que sería la persecución de enemigos ideológicos, o sea, el terrorismo. O sea, creo que hay un giro en ese sentido. Creo que están readecuando las Fuerzas Armadas para un mundo donde va a ser nuevamente entre Estado y Estado y no ese mundo global donde el enemigo era difuso, no había fronteras y en realidad vos tenías que generar otras políticas represivas para mantener el control. Creo que eso marca una línea del pensamiento. Si lo va a lograr o no, no sé, me da la sensación que va en serio por ese lado, pero también hay que ver que la administración norteamericana tiene una inercia propia que no sé hasta dónde va a poder Trump imponer sus puntos de vista, pues ya vemos que está teniendo muchas dificultades para eso. Gracias a los dos por acompañarme acá y nada, volvemos con Ivone. Excelente, chicos, excelente la entrevista del doctor Malena, excelente la mesa, esta charla que ustedes tienen al final. Bueno, como todo primer programa, necesitamos empezar a ir calentando, a ir entrándonos en tema y llevando a ustedes toda esta cosa tan especial que es Asia, ¿no es cierto? O toda esa geopolítica que nos conduce y que define lo que hacemos en nuestros países.
Así que muchísimas gracias nuevamente al Hotel Castelar por cedernos la locación, para darnos la oportunidad que desde acá podamos transmitir a ustedes lo que está sucediendo. También invitamos a aquellos que les interesen apoyar a Asia TV, que se comuniquen con nosotros en nuestro mail, que puedan aportar. Estamos en tiempos difíciles, pero bueno, en tiempos difíciles son los que uno también tiene que avanzar. Así que arriba este ánimo todo, no todo está perdido, son ciclos que pasan en el mundo. Vamos a tratar de seguir avanzando a medida que se pueda. Hace movimiento, más en movimiento que nunca. Les agradezco como siempre por acompañarnos, por seguirnos en estos 10 años de Asia TV. Así que los invitamos a que suscriban nuestro canal de YouTube, Asia TV Producción, y nos vemos la semana que viene con más una edición de Asia Movimiento.